les cuento de la economía argentina. Ayer han subido un poquito, normal, ¿no? Dentro de la banda de flotación, todos los tipos de cambio. Y por todos me refiero a los 4 que aquí mencionamos todas las mañanas. El tipo de cambio oficial subió casi 20 pesos, 22 pesos, de 1.074 a 1.096, dentro de la banda. El tipo de cambio Blue, que sigue operando, por supuesto, subió de 1.210 a 1.225. El tipo de cambio MEP subió de 1.165 a 1.185. Y el tipo de cambio contado con liquidación subió de 1.186 a 1.200. Quiere decir que por unos centavos, unos pocos pesos, los tipos de cambio están ya alrededor, no de los 1.100, como al principio de la salida del cepo, para algunos salida parcial del cepo, sino más bien alrededor de los 1.200 pesos, en el centro de la banda. ¿Es una tragedia para agarrarse la cabeza? No, es una situación normal, ¿no? Fue, creo que Juan Carlos de Pablo, que dijo que habrá que acostumbrarse a que el tipo de cambio oscile dentro de la banda. Y eso es que lo que me parece que está ocurriendo, y yo no le veo esto por el momento mayor inconveniente. Bueno, el Banco Central ayer reportó reservas, las más altas en mucho tiempo, por 39.000 millones de dólares, que por supuesto es una cifra bruta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la cifra neta, real? Francamente no lo sé. Pero en términos generales, el Banco Central, aunque debe gran parte de esto, dice que tiene reservas por 39.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, hay pronósticos, del mismo modo, inversos a los de una semana y media o 2, donde algunos consultores plantearon que la salida del cepo y ese corrimiento del tipo de cambio iba a generar un aumento de la inflación, y ahora los pronósticos sugieren lo contrario, que la inflación del mes de abril, mes que todavía está en curso, está más bien para abajo. Recordamos que en marzo había dado alto, 3,7, y hubo unos comentarios o pronósticos de una inflación resistiéndose a bajar de ese nivel, y en el orden del 4 o 5% para abril y mayo. Bueno, los pronósticos que se han publicado ayer de varios economistas sugieren que no, que esto ha quedado como en suspenso y que la inflación podría volver a presentar un descenso. Por supuesto, veremos, ¿no es cierto? Bueno, ayer ocurrió un episodio inédito. Yo nunca había visto algo así. No quiero decir que sea bueno o malo, no tengo idea, ¿no? Es más, tampoco me importa mucho tener que opinar sobre si esto es bueno o malo. Solamente se lo voy a contar y lo voy a definir como algo completamente insólito, ¿no? Habló públicamente sobre la Argentina Kristalina Georgieva, la muy amigable con nuestro país titular del Fondo Monetario. Bueno, y instó a los argentinos, traduciendo lo que dijo, a votar por el gobierno, ¿no? Dijo que es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio, ¿no? Uno podría decirle a la señora Georgieva que el gobierno argentino no, cito sus palabras, no descarriló su voluntad de cambio con una muy marcada minoría en el Congreso. Es que el presidente ha tenido una voluntad, evidentemente muy significativa, para mantener el rumbo frente a la adversidad política y parlamentaria, del cual él se ha victimizado en extremo, pero bueno, eso lo dejamos para la parte de espectáculos, digamos, del comentario de hoy, para la parte de comentarios sobre teatro. Hoy tenemos al final comentarios médicos, después se los voy a contar. Bueno, total que el peronismo le contestó, obviamente, era una cosa obvia, ¿no? Diciendo que es inaceptable que la señora Georgieva nos diga lo que tenemos que hacer los argentinos y que el préstamo ha sido un préstamo político. Sí, un poco político, todo es un poco político, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que ella dijo, ¿no? Se ve que esto no solamente esconde o plantea, digamos, un apoyo al gobierno, sino un terror pánico del Fondo Monetario, que nos ha prestado, no sé, 70.000 millones de dólares, y que de repente Argentina se vuelva de golpe kirchnerista otra vez, ¿no es cierto?
No hay ningún pronóstico que diga eso, es decir, que la señora Georgieva podría quedarse tranquila, porque las encuestas, vamos a ver encuestas de Milei hoy, le siguen siendo favorables y no hay ninguna perspectiva de que el gobierno pierda las elecciones. Me parece a mí, ¿no? De acá a octubre veremos, ¿no? Pero el panorama parece favorable. Pero nunca se había visto, digamos, un comentario de un titular de fondo, en este caso la señora Georgieva, planteando que es muy importante la elección de octubre para mantener la decisión de enderezar la economía argentina, ¿no es cierto? Bueno, así que todo se va a discutir, no me parece tan loco. Sí me parece mucho más importante lo que ayer dijo el economista Hernán Lacunza, que el otro día despertó la furia del presidente Milei y del ministro Caputo, ¿no? Vamos a hablar con él como a las 8 de la mañana, así que por ahí interrumpimos unos minutos nuestro repaso de hoy para conversar unos minutos con Hernán Lacunza, que ayer hizo algunas advertencias sobre algunos riesgos en la política cambiaria, ¿no? No me adelanto ahora, porque vamos a escucharlo a Hernán, si Dios quiere, a las 8 de la mañana, acerca de esto que planteó, acerca de este asunto tan complejo que es el tema del carry trade, ¿no? O, para poner en términos más antiguos, la bicicleta financiera. Esto es un tipo de cambio planchado que tiende a la baja con una tasa de interés del orden del 40%. Bueno, ustedes entienden, ¿no? Así que me guardo lo de Lacunza para cuando esté Lacunza con nosotros. Bueno, y les cuento tres cuestiones más económicas, aleatorias, o conectadas con todo esto. Ayer YPF anunció que abandona la idea de construir una planta de GNL, de gas natural licuado. Quiere una planta que tenía una inversión gigantesca. En su momento se había hablado de la intervención de la compañía Petronas en esta operación. Petronas finalmente se borró del tema. YPF ha abandonado esta idea y anunció que va a volver a recurrir, digamos, a los buques de gas licuado. Una pena. Bueno, ayer también Aerolíneas Argentinas, que por lo que vi el otro día parece que dejó de tener déficit, ¿no? Lo cual sería un milagro, de ser cierto, un milagro histórico, ¿no? Anunció que va a cerrar todas sus oficinas comerciales, ¿no? Ya han cerrado varias, están cerrando otras, y en el futuro no quedará ninguna, ¿no? Ya se han cerrado 17 en lo que va del año, y en mayo próximo van a cerrar 2 más, ¿no? Y me imagino que Aerolíneas Argentinas operará, como muchas cosas en el mundo, a través de la web, ¿no es cierto? Y atención con un tema que no me voy a explayar ahora, pero que es muy importante, que han comenzado los reclamos de las provincias argentinas, reclamando fondos, principalmente de la provincia de Córdoba, contra al gobierno nacional, ¿no? Córdoba le está pidiendo al gobierno, como consecuencia del histórico problema de los fondos previsionales de Córdoba, unos 17.000 millones de pesos mensuales, ¿no? Que el gobierno de Milei le dejó de remitir. Y hay 13 provincias, 13 más Córdoba, 14, que le reclaman al gobierno fondos que eventualmente afectarían el superávit fiscal que tiene Argentina. Bueno, ayer el presidente Milei irrumpió, quién sabe si lo hizo de manera sorpresiva o si estaba arreglado, no lo sé, ni me parece importante, en un programa de televisión, el programa de Antonio Laje, que se transmite por la mañana en el canal América 24. Bueno, porque allí estaba presente un economista del que voy a comentar algunas cosas, que se llama Jesús Huerta de Soto, que es una especie de economía, una especie de extremo del anarcocapitalismo y que es uno de los ídolos del presidente Milei, ¿no? Está bien tener ídolos, yo tengo ídolos también, ¿no? Todos tenemos, aquella hay gente que no. Yo estoy lleno de ídolos y de gente que admiro, ¿no? Él admira a Murray Rothbard y admira a este señor Jesús Huerta de Soto. Entonces estaba Huerta de Soto siendo entrevistado por Antonio Laje y de repente le aparece el presidente Milei, supongamos que sea correcto, ¿cierto? Que apareció de sorpresa, ¿no es cierto? Y lo festejó, lo abrazó, le dijo, qué sé yo, qué gusto estar con el hombre más importante del mundo anarcocapitalista. Les cuento quién es Jesús Huerta de Soto. Huerta de Soto es esencialmente un profesor de economía
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, digamos, un teórico total, muy desentendido, digamos, de los resultados de sus teorías. Él mismo lo dijo: a mí qué me importa la práctica, yo soy un teórico, ¿no? Que cree que el Estado es una entidad innecesaria y que perfectamente el mundo podría vivir sin estados, ¿no? Yo, que tiendo a pensar, como muchos de ustedes y mucha gente, que el Estado debe ser lo más chico posible, y creo en el capitalismo, en el libre mercado, me parece que acá tenemos una especie de exceso, ¿no? Él llegó a decir, por ejemplo, que, bueno, que la policía podría ser privada, que todo podría ser privado, ¿no es cierto? Y me parece que eso no es muy posible, ¿no? Él lo dice desde una posición muy cómoda, ¿no? Porque es un empresario multimillonario. Son los tipos más ricos de Europa y de los 10 tipos más ricos de España, ¿no? Porque es un empresario del rubro de tiene una compañía de seguros, ¿no? Y anda por Madrid en un Bentley con chofer, y es un personaje medio excéntrico, un teórico, ¿no? Pero Milei sigue a los teóricos como Rothbard, digamos, o como Huerta de Soto, que son unos teóricos pintorescos, digamos, ¿no? Totalmente desentendidos de la realidad del mundo de todos los días, ¿no? Imagínense ustedes, no sé si él plantea un mundo sin Estado o un mundo sin gobiernos, ¿no? E inclusive creo que ha planteado un mundo sin fronteras, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, pero bueno, es una teoría, ¿no? Es una cosa que no se puede, digamos, que en la práctica, digamos, no existe mucho, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el presidente irrumpió en la tele, saludó muy calurosamente a su ídolo, el millonario Jesús Huerta de Soto, catedrático, empresario, excéntrico, que sostiene que el Estado es una entidad inútil, y además en un momento dijo que el Estado era, que en realidad el maligno en la tierra no era el Papa, ¿no? Sino que era el Estado, el Estado, ¿no? Que por supuesto en un extremo tiene razón, digamos, es decir, el Estado es un horror, ¿no? Y de veras, en el caso argentino, que ocupaba la mitad del país, poco menos, es un Estado que debe ser achicado naturalmente, ¿no? Además está lleno de corrupción, etc. Pero viste que los extremos generalmente no, tanto el extremo del cero Estado como el extremo de todo Estado, digamos, obviamente son cosas que no han funcionado. Bueno, en este festejo de la presencia de Jesús Huerta de Soto en Argentina, anoche le dieron un doctorado en el SEADE, que es la universidad que está ahí en la calle Uriarte. Yo la conozco muy bien, no porque haya sido alumno, ¿no? Sino porque he sido amigo, he tenido ahí muchos amigos, de joven sobre todo, amigos que aún conservo. Le fue otorgado una distinción como, creo que, doctor honoris causa. Y el presidente fue anoche inclusive ahí al SEADE, que es un instituto universitario muy importante, que tuvo allí personajes extraordinarios, ¿no? Un poco más pragmáticos que los actuales, ¿no? Armando Rivas, por ejemplo, un economista argentino-cubano extraordinario, el profesor Ezequiel Gallo, Manuel Mora de Araujo, todos han intervenido en el SEADE, ¿no? Bueno, así que bueno, ahí estuvo el presidente entonces anoche con Huerta de Soto, y de ahí creo que partió a Roma, ¿no es cierto? Antes de partir a Roma, ahora les cuento las encuestas últimas. El presidente dijo que el Papa Francisco ha sido el argentino más importante de la historia, ¿no? Cosa que probablemente sea así, ¿no? Entre el Papa y San Martín, supongo, por ahí anda la cosa, ¿no? Y este título incluye dos novedades significativas, ¿no? La primera es que, a juicio del presidente Milei, el argentino más importante de la historia no es él, ¿no? Es el Papa. Lo cual es un avance, ¿no? En alguien que está, digamos, como poseído por la megalomanía. Admitir que el argentino más importante de la historia no es él, sino que ha sido el Papa, es un adelanto, es un paso adelante. Y en segundo lugar, la noticia es que el presidente es capaz, y lo ha hecho en esta vuelta la más significativa, pero lo ha hecho en pila de temas,
que pega unos virajes espectaculares, ¿no? Espectaculares, ¿no? Porque de pasar, yo entiendo que la gente dice barbaridades y después se puede arrepentir, inclusive disculparse, como hizo el presidente, pero pasar de pensar que el Papa era el anticristo, digamos, ¿no? A este otro punto de vista, hay que hacer un viaje, ¿no? Hay que cambiar o acomodarse, ¿no? Quién sabe, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esto fue lo que dijo el presidente, que me parece una gran noticia, ¿no? Sobre todo porque él se ha excluido, al menos del primer lugar de los argentinos más importantes de la historia. En esta entrevista, porque finalmente cuando él aparece en el programa de Antonio Laje, así de sorpresa, finalmente termina siendo entrevistado, ¿no? En presencia de Jesús Huerta del Soto por Antonio, ¿no? Y en un momento, a menos es lo que interpreto, yo no lo vi en el reportaje porque estábamos acá, obviamente, ¿no? Lo vi parte después. En un momento dijo que el tipo más importante del gobierno era Santiago Caputo, ¿no? Los diarios interpretaron que el presidente dijo que el hombre con más poder en el gabinete no era el jefe de gabinete, sino Santiago Caputo, que es algo que más o menos todo el mundo imagina, supongo, qué sé yo. El asunto acá raro, digamos, es que este joven Caputo, a quien no tengo el gusto de conocer, aunque sí una vuelta fui inspeccionado por uno de sus adláteres, después un día se los voy a contar. Un día me invitaron a un almuerzo en YPF, entonces digo, qué raro, ¿no? Que la gente de Milei me invite a un almuerzo. Entonces fui, y estaba uno de los compañeros de ruta de Santiago Caputo, que me parece que me estaba escrutando un poco, ¿no? A ver qué es lo que yo pensaba. Bueno, total que lo llamativo del asunto es que Caputo no tiene cargo, ¿no? Y tiene una enorme cantidad de responsabilidades, ¿no? El presidente le adjudicó una responsabilidad política muy importante y además dependen de él cientos de organismos muy complejos, no sé, la ex-CIDE o la CIDE, no sé cómo se llama, la ex-AFIP y un montón de asuntos, ¿no? Y no tiene un cargo, ¿no? Es una especie de contratado, ¿no? Y eso está mal, porque una persona que tiene una responsabilidad en una nación tiene que tener un cargo público y hacerse cargo de sus responsabilidades. Pero claro, en su condición de asesor contratado no firmó papel, ¿no? A mí no me parece mal que haya a ver, siempre hay un Rasputín en los gobiernos, ¿no? Es decir, una cosa, en todos lo hay, ¿no? Más o menos visibles. Así que a mí no me parece mal que Milei tenga su propio Rasputín, ¿no? O su propio mago del Kremlin, como lo llama Carlos Pañi. Lo que me parece incorrecto es que no tenga un cargo oficial, ¿no es cierto? Y que esté sometido, digamos, a las reglas y a las leyes como el resto de los funcionarios. Bueno, dicho esto, les cuento encuestas. Pues ayer el presidente dijo en esta entrevista que dijo, en realidad mi popularidad está en los niveles máximos y oscila más menos 3 puntos, lo cual es normal, ¿no? Entonces yo me pregunto por qué, dijo el presidente, se contestó él mismo y dijo porque el ajuste es popular. Bueno, sí, probablemente lo sea. Les cuento datos de encuestas que publica esta mañana Jaime Rosenberg en La Nación. El presidente agregó, como siempre, que no puede con su genio, siempre tiene que victimizarse o siempre tiene, aún dando una buena noticia para él, como es que está bien en las encuestas, siempre tiene que agredir a alguien, ¿no? Entonces dijo, yo entiendo que algunos periodistas, economistas y demás que odian al liberalismo tratan de menospreciar y ningunear los resultados, pero están ahí y la gente sabe lo que está pasando, ¿no? O sea, esa idea, esa construcción tan interesante, ¿no?, de que el presidente es alguien que se contrapone a una especie de tren que se le viene en contra de una manga de hijos de su madre que solo aspiran a que le vaya mal, ¿no?, que es el producto de una frondosa imaginación, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, por supuesto eso le cabe al kirchnerismo, naturalmente, pero no al resto de los argentinos. Bueno, les cuento algunos detalles de encuestas. La consultora CB, que yo creo que es, yo no lo conozco, pero se refiere creo a Christian Boutier, dice que en el ranking de presidentes latinoamericanos Milei estaba primero y ahora está cuarto, ¿no?
con 46.1% de aprobación. Está primero, mira vos, el presidente del Uruguay, el nuevo presidente se llama Andú Orsi, con 51.3%. Segundo, el ecuatoriano Daniel Noboa con 51%. Tercero, Lula, claro, 49.7%. Y en cuarto lugar, Milei con 46.1%. Eso está mal, no, está genial, pero no es el primero. El consultor Raúl Timerman, en su última medición de hace 9 días, cuenta Jaime Rosenberg, y posterior al anuncio del acuerdo con el fondo, el presidente tenía 44.7% de aprobación, cuando llegó a estar, según Timerman, en 50 puntos, ¿no? A ver, después de 15 meses de gestión, que un presidente tenga 5 puntos menos es normal, ¿no? Ahora les voy a contar cómo está Trump, ¿no? Tengo una encuesta que les voy a mostrar acá en pantalla. Está mucho peor. Según la consultora 3.0, el presidente tiene 41.5 de opiniones negativas, ¿no? Y después les cuento que según Opinaya hay un empate entre valoraciones negativas y positivas, ¿no? En el fondo no hay ninguna novedad acá, que los presidentes oscilen 4 o 5 puntos luego de una gestión compleja como la de Milei me parece completamente natural, pero bueno, no importa. Bueno, y en este contexto, el presidente le replicó a Mauricio Macri en lo que ya suena como una especie de ruptura, yo creo que personal, entre Milei y Macri, porque Milei aspira a quedarse con al menos gran parte del PRO en la provincia de Buenos Aires para competir con el peronismo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que Macri había dicho antes de ayer que los dirigentes comprables por el gobierno ya habían sido comprados, ¿no? En referencia, por ejemplo, a Diego Valenzuela. Yo me equivoqué ayer y nadie me lo hizo notar, que dije Diego Valenzuela, el intendente de la Zamora. No sé cómo pude haber cometido ese gran error, es el intendente del 3 de febrero, así que me disculpo con el error. Bueno, yo lo después que lo dije, después dije, ¿cómo que dije Loma de Zamora? El 3 de febrero, pero bueno, mil disculpas a Diego y por el error a todo el mundo. Bueno, Macri había dicho que los dirigentes comprables habían sido comprados, y ayer Milei le dijo en el programa donde estuvo ahí con Jesús Huerta de Soto y con Antonio Laje que traiga la factura, ¿no? Lo que da la impresión de que profundiza, digamos, una distancia, una ruptura probablemente natural, ¿no es cierto?, entre Macri y Milei, ¿no? O sea, la idea de un cogobierno es una idea que no aplica en ninguna parte del mundo, ¿no? Y en la Argentina la idea de las coaliciones y de las alianzas tampoco funciona, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos viendo cómo para mucha gente el presidente está comiendo, digamos, al PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El presidente agregó siempre de manera tan vulgar, ¿no? Y eso me parece incorrecto, a mí no me gusta, ¿no? Que la Argentina está creciendo como pedo de buzo, ¿no? Dijo también el presidente en esta entrevista. Que con independencia de la vulgaridad, eso es una cosa que también está por verse, ¿eh? Así que bueno, efectivamente hay evidentemente una tensión cada vez más visible entre el presidente Milei y Mauricio Macri. Si no es tensión visible, es prácticamente ruptura, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier caso, estos son los temas políticos del día. Ayer se inauguró la Feria del Libro, como siempre, lamentablemente, con un abucheo, en este caso al secretario de Cultura de la Nación, el señor Cifeli. Mucha gente le reclamó a los gritos y con abucheos por la retirada, por el retiro del monumento a Osvaldo Bayer en la Patagonia, ¿no? El secretario de Cultura se llama Leandro Cifeli. Bueno, así que nada, lamentablemente la Feria del Libro a veces es una caja de resonancia de controversias de carácter político, ¿no es cierto? Bueno, ayer hubo, les cuento unos temas judiciales, que son creo que 2 o 3. El primero tiene que ver con Jorge Fontevecchia, el titular de la editorial Perfil, ¿no? Saben que yo tengo mucha relación con él y trabajo con él en algunos temas, ¿no?
su programa Modo Fontevecchia y demás. Bueno, Jorge le hizo un juicio a Milei luego de una catarata de insultos inapropiados, por cierto, incorrectos, inaceptables, que Milei le dijo a Jorge, ¿no? Periodista ensobrado, pautero, prebendario, tinturelli, una cosa vergonzosa. Entonces Jorge le hizo un juicio, que fue rechazado en primera instancia, pero la Cámara Federal revocó el fallo, apartó al juez, un juez Ramos, y mantiene la causa, en términos simples, ha mantenido la causa abierta. Ayer ha sido detenido un tipo en el Chaco. Yo vi las imágenes por la tele anoche, las vi en el programa de Majul, en La Nación Más, hoy están en algunos diarios, de unos tipos muy vinculados a Capitanich, en la provincia del Chaco, contando montañas de billetes en un departamento junto a niños, ¿no? A los hijos de estos tipos, ¿no? Que eran personas vinculadas a Capitanich, a los piqueteros famosos chaqueños, que al mismo tiempo usaban la plata pública para vender facturas truchas, más o menos así, ¿no? Las imágenes eran muy parecidas a las que hemos visto en La Rosadita o con José López y demás, pero con niños, ¿no? Contando montañas de dinero, ¿no? En un lugar a la vuelta de la Casa de Gobierno de Chaco, y en el mismo edificio en donde aparentemente Capitanich tiene oficinas, ¿no? Así que, bueno, un escándalo, un señor Ayala es el apellido de este tipo que fue detenido ayer. Y ayer también la Corte Suprema, no cualquiera, sino la Corte, ratificó la condena a una mujer conocida como Shakira, que era la mano derecha de Milagro Sala, la que le robó los equipos a Jorge Lanata cuando fue a Jujuy, ¿no? Así que, bueno, ayer su condena fue ratificada por la Corte.